¿Cómo están? Ay, sí suena. Un segundito. Tenemos tiempo. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno, ¿animados? Bendición. Y de buenas, eso es bueno. Gracias a Dios. Antes de comenzar con el tiempo de la predicación, quiero decirte algo. Si el día de hoy estás aquí, bajo tu propia voluntad, sin coacción, sin amenazas, bajo chantaje, advertencias o cualquiera de las otras, este mensaje es para ti. Si estás aquí el día de hoy con nosotros porque estás dispuesto a buscar a Dios, estás dispuesto a agradarle, alabarle, obedecerle, quiero decirte que este mensaje es para ti. Pero si estás aquí por alguna otra razón de las anteriores que te he dicho, sabes, mi hermano, lo siento, pero este mensaje también es para ti, así que no te puedes ir, ¿ok? Hemos estado estudiando durante ya estos últimos meses la historia de David. Nuestra serie de David, tomada de este libro de Erwin Lutzer, es Creciendo a través del conflicto. Hemos sacado el título de ahí. Una gran bendición estudiar su vida, y te digo que este mensaje es para ti porque podemos ver la obra que Dios hizo en un joven pastor, el cual Dios lo sacó de detrás de las ovejas para que, como vimos la semana pasada, fuera coronado el rey de todo el pueblo de Dios, de toda la nación de Israel. Y si digo que este mensaje es para ti, es porque podemos entender o nos puede animar que Dios de la nada puede hacer algo grande. Así que tengo esa certeza de que Dios quiere obrar en tu vida, quiere obrar a través de tu vida y quiere bendecirte en medio de todo este proceso. Haciendo un resumen, una recapitulación de lo que hemos estado viendo ya en el segundo libro de Samuel, es como toda una historia, como toda una serie, ahora que vemos cinematográficas. Hubo situaciones donde encontramos mensajeros, asesinos, que llevaron y creyendo que podían consagrarse con David, el rey, le llevaban noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto, lo cual les costó la vida. Lo mismo aquellos hombres que mataron a Isboset, ¿recuerdan? Asesinos, entraron a su cuarto, lo matan, van con David diciendo, bueno, consagrándose, ¿qué pasa con ellos? También David los manda a matar. Vemos la historia de las coronaciones de reyes, precisamente de David, cuando se corona en Hebrón, donde gobierna por 7 años, ahí sobre la tribu de Judá. Y después también vemos la coronación de Isboset por medio de su general Abner. También vemos dentro de esta sinopsis que hemos visto de estos capítulos, vemos situaciones de batallas, guerras, militares, ejércitos, amoríos. No, amoríos no había. Pero bueno, sí voy a algunos ahí. El caso es que, ¿qué vemos dentro de todo esto? ¿No? Vemos a Dios ahí obrando a pesar de todas las dificultades que había ahí con David. Por último, vemos a David conquistando esta ciudad llamada Sión, la ciudad de Jebús, de los jebuseos. Una ciudad que en su momento, cuando la nación de Israel entró, salió de Egipto, estuvo 40 años y era parte de toda la región de Canaán que tenían que conquistar. Específicamente la ciudad de Jerusalén, que después se llamaría así, esa ciudad, la ciudad de Sión, la ciudad de David, que es de los mismos nombres, no pudieron en ese momento terminar con ella. Era una ciudad fortificada, así que vivió los jebuseos en medio de ellos casi por más de 350 años. Hasta que el momento en que David es coronado como rey, y una de las primeras cosas que hace es ir y conquista esta tierra. Gana un par de batallas más después contra los filisteos. Y aquí comenzamos lo que es el capítulo 6 de esta serie que estamos estudiando. Vamos a hablar acerca del Reino Unido, no de Inglaterra, el Reino Unido, la unión ya de estas naciones. De Judá era la misma nación y separados, ¿no? Reyes, las circunstancias que Dios había coronado a otro rey, en su corazón había puesto a David. Así que
Antes de empezar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Dios y Padre, gracias por tu palabra, por tu verdad. Ayúdanos en este tiempo a estar en sintonía con tu palabra, que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine, Dios. Pero sobre todo que podamos entender tu verdad y podamos aplicarla en cada área de nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en 2 de Samuel, ahí en el capítulo 6. Dice la Escritura: David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Esta es la versión corta de la historia. Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, ahí viene la versión más detallada de lo que pasó en ese momento. Recordemos, David ya es coronado rey, así que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Aquí podemos ver claramente lo que había en el corazón de David. Para él comenzaba su nuevo gobierno, y como primer acto de gobierno, ¿qué es lo que decide hacer? Cancelar el aeropuerto. No, su primer acto de gobierno, ¿cuál fue? Fue llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Le había preparado un lugar. ¿Y por qué era importante llevar el arca del pacto? Porque el arca del pacto significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era un simbolismo. Si Dios hablaba de ahí, se lo había dicho a Moisés, que de dónde le hablaría, de en medio de los querubines. Era algo que simbolizaba eso. Y obviamente cuando estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de seguridad y de victoria para nuestras vidas. Eso estaba en el corazón de David. Él sabía que iba a comenzar algo nuevo y lo quería comenzar bien. Lo quería comenzar con Dios en medio de ellos. Así que ya habían pasado aproximadamente 70 años. Ahí vemos en Primera de Samuel, en el capítulo 4, capítulo 5. Cuando el arca del pacto, ¿qué le pasó? Los hijos del sacerdote Eli, Ofni y Finés, se la llevan a la batalla contra los filisteos. La agarraron de amuleto. ¿Y qué pasa en esa gran batalla? Mueren 30,000 israelitas y el arca de Jehová es capturada. Se la llevan a la ciudad de Asdod, donde la meten en el templo de su Dios. El día siguiente el Dios, una estatua, amanece en el suelo, rota, al lado del arca del pacto. Hubo temor por parte de ellos, así que se la mandaron, le aventaron la bolita a alguien más, a los de la ciudad de Gad. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay calamidades, hay enfermedades, ¿qué hacen ellos? Lo mismo, la mandan a Ecrón, y en Ecrón pasa lo mismo, hasta que deciden, ¿saben qué? Vamos a devolverla, 7 meses. La ponen en una carreta y la mandan, ¿no?, de vuelta, ahí con unos bueyes, y llegan a la ciudad de Bet-Semes, donde después, hombres, ahí por curiosos, bueno, y veremos más adelantito qué es lo que pasa con ellos, y la mandan y llega al lugar donde actualmente se encontraba en ese momento, a la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, conocido también como Baalá. Así que este es uno de los momentos climáticos dentro de la vida de David. Y en este gran momento, así como todo el crecimiento que hemos visto dentro de la vida de David, podemos encontrar un patrón, algo clave, que es algo constante dentro de su vida. Para David, Dios es primero. Para David, la prioridad era Dios. Dios es primero.
a pesar de todos los errores que vamos a ver después que tuvo, situaciones difíciles, lo que había pasado antes, aún así, para él su constante era tener a Dios en medio, en el centro de su mirada y de su devoción. Personalmente, creo que muchos tenemos el anhelo de que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Es más, no sé si hay alguno de nosotros que haya dicho que Dios no es primero, pero te preguntan en ocasiones, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? Como buen cristiano no las sabemos de memoria. Lo primero, ¿quién es? Dios. Lo segundo, mi familia. Lo tercero, la obra o el ministerio que estoy haciendo. Y a lo cuarto vienen las amistades, el trabajo, bla, bla, bla. Definitivamente sí es un anhelo real y lo queremos. Yo lo he hecho, yo lo he compartido. Aunque muchas veces, lamentablemente, lo he dejado solo en intenciones, en circunstancias específicas. Y ha quedado de dientes para afuera. Así que vamos a seguir leyendo. Vámonos ahí al versículo 3 del capítulo 6 de 2 de Samuel. Dice la escritura, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, dice, y de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Se entristeció. La mayoría de otras versiones en español lo traducen de una mejor forma. Dice que David se enojó tanto, hubo ira en él en contra de Dios por lo que había pasado. Este es un momento trágico y determinante en esta nueva aventura que acababan de emprender. Pero desde aquí quiero que veamos algunas lecciones, ¿no?, que nos ayudarán precisamente, y si lo quieres así, a colocar a Dios en el primer lugar en tu vida, entendiendo que Dios es primero. Por eso la primera lección que podemos aprender es que, como diría tu abuelita, las cosas se deben de hacer como Dios manda. ¿Ok? Las cosas se deben de hacer como Dios manda. Es hablar de obediencia. David y el pueblo tenían las mejores intenciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenían el mejor anhelo de ir al lugar, a la casa de Abinadab, a traer el arca de vuelta. Todo estaba preparado, había música, había todo, había un festejo. Pero ya una vez en camino, ¿qué pasa con el arca? Llega ahí, se tropieza a los bueyes y el arca va a caer. ¿Y cuál es la reacción natural de un hombre? Ve que va a caer el arca de Dios. ¿Qué hace? La detiene y la sostiene ahí con sus manos. ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Qué pasa con Usa? Dios, ¿qué hace? Lo fulminó. Les decía hace rato, me sentí como los Vengadores. Para que lo vean, entiendan. Dios lo fulmina inmediatamente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo este hombre para que Dios determinara acabar con su vida de esta manera? La respuesta es sencilla. Lo único que hizo este hombre, ya sea consciente o inconscientemente, fue desobedecer a Dios y atentar contra su santidad. Si regresamos allá a Números, en el capítulo 4, y vemos la ley, lo que en ese momento vemos cómo Dios habla a Moisés y Aarón y da instrucciones específicas sobre todo lo que era el tabernáculo, la manera en la que tenían que hacer, montarlo, desmontarlo, todo lo relacionado. Pero específicamente lo más importante dentro del tabernáculo, ¿qué era? El arca del pacto. El arca del pacto, donde estaba la presencia, simbolizaba esa presencia de Jehová. Tenían que hacerlo, tenían que cubrirla. O sea, es muy claro la forma en la que tenían que incluso transportarse.
pero no fue como lo hicieron. Las instrucciones eran claras y también las consecuencias. Esa ciudad de Bet-Semes, donde les compartía que ya los filisteos no quisieron más el arca en su tierra, la mandan de vuelta a los israelitas, llega a Bet-Semes, ¿y qué hicieron los hombres de ahí? La curiosidad, no lo sé, vieron dentro del arca. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Más de 50,000 personas murieron. Una ciudad, Bet-Semes, más de 50,000 personas murieron por ir en contra de la santidad, por no tener esa temeridad de Dios. Ahora, tenemos que detenernos aquí un poquitito en el contexto. ¿Qué es lo que había pasado? ¿De dónde a los israelitas, de dónde se les ocurrió transportar el arca en una carreta jalada por bueyes? ¿De dónde fue? 70 años antes había pasado. ¿Lo recuerdas? ¿Qué hicieron los filisteos? Cuando ya no pudieron, hicieron una carreta nueva, ¿no? Pusieron ahí ídolos de oro, de plata, hicieron y la envían de vuelta. Tenemos un indicio claro aquí que esa forma pues era la lógica o lo común de lo que se tenía que hacer, ¿no? Y ahí está el problema. El problema es que cuando con las cosas de Dios lo hacemos común. Y el problema es cuando el contexto, tu situación, tu sociedad, tu círculo define tu relación con Dios. Ya era algo común. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué pasa actualmente en nuestro contexto? En la semana, el 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Vimos las noticias, vimos la radio dice que estamos en deuda, México, con el país, ¿no? Con esta comunidad, perdón, durante tantos años, ahora ya se les otorgan derechos. Vemos la situación, ahora se pueden casar, todavía creo que los estados, hay 17 estados donde está legalizado el matrimonio homosexual, pero en cualquier cancillería fuera del país, lo anuncia Marcelo Ebrard, ya pueden casarse. Es algo que ya en el contexto de nosotros es común, ¿sí? ¿Es normal? Sí. Y los que vamos a estar mal, si lo evaluamos o lo juzgamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero lo que Dios es pecado, para lo que Dios es pecado siempre va a seguir siendo pecado. No significa que no vamos a amar a las personas, que si alguien con ese pecado en su vida viene, híjole, hay que poner, no, Dios, y tenemos que amar y demostrar y ser una diferencia. Pero el pecado no se justifica y le llamamos pecado a lo que es pecado. El contexto afecta. El contexto que nos dice ahora en el hogar y en la iglesia. Bueno, el hombre y la mujer, lo mismo siempre. Y para Dios no hay diferencia. Para Dios el hombre no dice no habrá hombre, ni varón ni mujer. O sea, delante de Dios no hay diferencia alguna. No somos más los varones que las mujeres. Pero para Dios estableció un orden dentro de la casa, incluso dentro de la iglesia local. No creemos en las pastoras. Porque no está establecido, no lo encontramos dentro de la Escritura y es clara. Dentro del hogar, si eres varón, tú tienes la responsabilidad, eres la cabeza del hogar. Y claro, no es el abuso de poder, no. Pero es entender el contexto y acercarnos a Dios para hacer las cosas como Dios manda. Así que Dios nos ha dado un orden el cual seguir. Ahora, en el contexto ahí está el problema. ¿Has escuchado cuando compartes a alguien acerca de Dios, de tu fe? ¿Y qué te dicen? Así como que para salir al paso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Y esto solo me deja ver dos cosas. Una de dos, o ignorancia o rebeldía, o ambas. Porque no existe una manera propia de creer en Dios. Dios ha establecido la manera en la que debemos y podemos creer en Él. Por eso tenemos la Escritura, por eso tenemos su palabra, para poder buscar y entender qué es lo que quiere que creamos. Así que cuando estamos diciendo que las cosas se deben de hacer como Dios manda, estamos diciendo que con Dios el fin no justifica los medios. Orden de parte de Dios. Ahora, en este proceso regresamos ahí con David.
Pasa lo de Usa, ¿y qué hace con el arca? Dice que hubo temor, se sintió temeroso, que no la lleva a Jerusalén, no la lleva a la ciudad de David. La deja en un lugar, en una casa de un hombre llamado Obed-Edom, donde permanece por 3 meses. Dice la escritura, vamos a leer ahí desde el versículo 12. Fue dado aviso al rey David cuando Jehová, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ya habían regresado, fueron por ella. Vamos a ver un poquito más de detalles ahí en el Primera de Crónicas 15:2. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. De ahí nos brincamos al versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. En la escritura vemos cómo el arca se tenía que transportar, tenía colocada o debía de haber tenido colocadas 2 varas que cruzaban alrededor, una caja grande, eso era el arca, y tenía que ser cargada en hombros por los sacerdotes. Y no lo hicieron así. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Wow! David hizo su estudio bíblico. Entendió lo que se tenía que hacer ahora. Ya no eran las cosas a su manera. Comenzó a hacer las cosas como Dios mandaba. Así que aquí, no sé, seguramente fueron 3 meses que el arca estuvo en con Obed-Edom, y en ese periodo pudieron haber pasado muchas cosas. No lo dice la escritura. Pudo haber estado arrepentido, pudo estar estudiando, pudo estar meditando, intentando gobernar, pero no creo que haya pasado esos 3 meses enojado contra Dios. No creo que haya alguien así, aparte de mi esposa. O sea, estar enojado por 3 meses, pero no, o sea, es un tiempo de recapacitación. Entendió lo que había pasado. Esto nos lleva a una segunda lección. Si yo quiero, pienso, anhelo o digo que Dios es primero, la segunda lección que vemos es que hay que reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. No es nada nuevo, ¿sí? Hay que reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Dios no tiene relación con el pecado. No se hace de la vista gorda. Podemos ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Es claro, no hay comunión, no podemos decir que tenemos comunión con Dios cuando estamos en pecado. No es posible. Aunque estén escondidos, aunque alguien más no lo vea, las situaciones no están avanzando, no se dan. Nos encantaría ser bendecidos como lo fue la familia de Obed-Edom, ¿o no? ¿Quién no quiere disfrutar, no, de las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas? Y no estamos hablando únicamente de situaciones económicas. Queremos paz, queremos seguridad, pero no puede ser eso, ni Dios el primer lugar en mi vida si el pecado está en medio. David entendió esto y lo podemos ver tanto en su actitud como en su actuar. Dio un giro de 180 grados a su vida. Ahora enfocado hacia lo que era correcto delante de Dios. El reconocimiento sin arrepentimiento de nuestros pecados, el reconocimiento sin arrepentimiento es como estar en un hoyo y seguir cavando para buscar salir. Así es. Estar en el lodo y seguirte revolcando por el hecho de, bueno,
quieres salir y no puedes. Porque el pecado no nada más arrepentir, no nada más es reconocer, el puro conocimiento no te pone en comunión con Dios. Tiene que haber un arrepentimiento. Hay 2 versículos claves, por lo menos en toda la Escritura, que los debes de tener de memoria. Y es el hecho cuando uno está pecando, cuando uno ha pecado, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué tengo que hacer? Primera de Juan 1:9. Si no te lo sabes, memorízalo. ¿Qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él? Dios. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hace? Limpiarlos. Confesión y limpieza. Ese es uno de los versículos. El otro es Proverbios 28:13. El que encubre su pecado, ¿qué pasa con él? No prosperará, no verá las bendiciones de Dios. Mas el que lo confiesa y hace ¿qué? Se aparta, alcanzará misericordia. Son versículos que tienen que estar en tu botiquín espiritual. Tienes que tomarlo como cuando te das una raspadita, te pones isodina o te pones algo, es lo mismo. Tienen que estar en tu corazón y tienes que entender del perdón de Dios. No para estar usando cada 15 días. Es con la intención de ver el amor y su gracia que disfrutas actualmente, tan solo por su bondad y por su amor. Vamos a regresar ahí. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Brinquemos al versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes es nuestra vida. Y eso no es sencillo. No es fácil cuando las cosas te atraen, cuando el pecado está en todos lados. Pero definitivamente tenemos que tener esas convicciones en la cual podemos ser una diferencia, podemos ser esa sal que cause sed en las personas a tu alrededor. Pero no va a venir siendo igual, que seas igual que los demás. Tiene que ver algo diferente en tu vida. Cristo lo dijo, no se pone una luz debajo de un almud, no se esconde, ahí debajo de la mesa. No, se pone ¿dónde la luz? Encima para que alumbre el cuarto. Ser sal. Tenemos que compartir y tener esa certeza y esa convicción. Alguna vez me dijeron, una convicción es aquella con la cual convences a los demás. Eso es una convicción. Lo crees de tal manera que convences a otro. ¿Crees así de Cristo? ¿Creemos así de Dios? ¿Tenemos esa convicción? Convicciones firmes se logran con el tiempo. Convicciones firmes se logran con una devoción, con una relación, una comunión grande, estrecha, personal con Cristo. No nacen de la noche a la mañana. David lo sabía. David sabía que si Dios era primero, tenía que hacer las cosas como él decía. Tenía que ser obediente. David sabía claramente que para poder tener esa relación había que tener un corazón humilde, con el cual podía arrepentirse, reconocer y arrepentirse de sus pecados. Y le era claro a la situación en casa, ¿no? Seguir a Dios no es siempre popular. Tenemos que lograr formar convicciones en nuestras vidas, en cada área. En tu trabajo, aunque no obtengas beneficios extras por ser firme y creer y confiar en Dios. En tu familia, aunque tenga que haber cambios, tenga que haber modificaciones en la manera en la que ha sido la relación durante tanto tiempo. Tiene que haber cambios en tu escuela, como esposo, como esposa, en cada área en la cual estás involucrado.
Si quieres que Dios sea la prioridad, tienes que pensar en esto. Tienes que crear convicciones. Ya para terminar, tenemos varios ejemplos en la Escritura. Ilustraciones que nos hablan de esas personas que tuvieron las mejores intenciones. Bueno, algunas buenas intenciones. ¿Recuerdas a Ananías y a Zafira? Ese matrimonio, cuando los apóstoles o los hermanos vendían todo, ¿no? En esa situación en el libro de los Hechos, y se repartían entre los pobres, se repartían entre todos. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Lo hicieron lo mismo. Vieron que Bernabé o que varios lo habían hecho, venden propiedades, ¿y qué hacen? Pues dan dinero. No lo dan todo, pero dan dinero. ¿Fue algo malo? No fue algo malo. El asunto, ¿cuál era la intención? Engañar a Dios. Hacer las cosas a su manera. Dice Pedro, bien pudieron haberse quedado con todo. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú, hijos de Aarón? En aquel momento cuando se levanta el templo, ¿y qué hacen ellos? Ofrecen un incienso extraño, algo que no les correspondía ni en el fondo ni en la forma. ¿Qué pasa en ese momento con ellos dos? Al igual que con Ananías y Zafira, mueren delante de Dios. Y por último tenemos a Saúl, lo estuvimos estudiando en el momento climático de su vida. ¿Qué le estaba diciendo Samuel? Espérame, tienes que esperar tantos días porque yo llegaré para poder ofrecer holocaustos e ir a la batalla. Saúl se desespera, pero quiere hacer las cosas correctamente. Entonces, ¿qué hace? Él agarra y ofrece el sacrificio. Inmediatamente llega Samuel y lo condena. ¿Qué había pasado? Había hecho las cosas a su manera. Esta es la diferencia en una vida que goza de la presencia de Dios. El hecho de entender que las cosas se tienen que hacer como Él manda. Tenemos que tener corazón humilde. Tenemos que vivir convicciones. ¿Para qué vivir una vida con Dios en el centro? ¿Para qué me puede servir? Digo, si conozco a Dios y pues no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal y me va bastante bien, ¿para qué le muevo? ¿No? Si no conoces de Cristo, si jamás has creído en Él como tu Salvador, o hay personas fuera que realmente dices, híjole, yo estoy delante de ti, Señor, y no veo cómo puedes prosperarles tanto y no tienen problemas, ni económicos, ni familiares, nada. Entonces, ¿para qué poner a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Sabes? Yo pongo en primer lugar a Dios en mi vida porque no he encontrado plenitud más grande. No hay vida plena. Todo lo demás es efímero. Tarde o temprano, dice la Escritura, como la hierba, se marchitará, se lo llevará el viento, será como esta vida es una neblina, dice Santiago. Está por un periodo de tiempo y después desaparece. ¿Por qué poner lugar a Dios en mi vida? Porque solo en Él hay plenitud, hay vida, hay eternidad. Y eso nada lo puede comprar. Dios y buen Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has amado tanto que sacrificaste a tu Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados, Dios. Gracias, Dios, porque hemos recibido de tu gracia. Podemos entender en tu palabra, así como David, que tú debes de ser el centro de nuestras vidas. Que tú, Dios, debes de tener la preeminencia. Porque solo en ti, Dios, encontramos salvación, encontramos plenitud. Padre, te amamos, te alabamos y te agradezco, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra.